parte del debate público el sueldo disfrazado de los congresistas en la semana de representación, que ahora recién nos hemos enterado que no tiene ningún tipo de justificación por parte de un informe. Es algo que se les paga porque sí. El caso del congresista Donaire con respecto al delito de peculado por el gasolinazo, el caso del congresista Lescano por el delito de acoso sexual, pasando por el caso Mamani y tantos más. Es necesario hablar, por cierto, de la ética, la moralidad y cómo se están tratando estos temas en el Congreso de la República. Eso y más con Walter Albán, quien es miembro del Consejo Directivo de Proética. ¿Cómo está, señor Albán? Muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto, hablábamos del gasolinazo y voy a arrancar con la propuesta de lo que ha sido la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que plantea que la inmunidad parlamentaria ya no se tenga que ver en el Congreso por el conflicto de intereses, sino que más bien se revise en la Corte Suprema. Una iniciativa que algunos congresistas han tomado bien y más bien a otros los pone nerviosos. Pero es cierto que hay que revisar, hay que por lo menos observar una situación que está protegiendo y blindando a los congresistas. Incluso se podría haber hablado de desaparecer la inmunidad, ¿no? Finalmente hay otros mecanismos, por ejemplo el antejuicio, que también protege a los congresistas, que podrían servir como para filtrar, digamos, el tipo de denuncias que se pueden formular. Hay que recordar que, por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia se hizo congresista para tener inmunidad. Por eso en Colombia han eliminado... Impunidad, digamos. Inmunidad. ¿No? Claro, inmunidad convertida en impunidad, que es lo que está pasando aquí. Se ha convertido en impunidad, como lo sabemos en el Perú también. Por eso en Colombia eliminaron la inmunidad. En otros países, por ejemplo en Chile, Brasil, Argentina, lo que hay es una definición que está en manos no del propio Congreso, porque eso invita a la negociación y es lo que nos ha ocurrido aquí. Entonces, una de las vías para atenuar o por lo menos acotar el tema de la inmunidad es que esto pueda estar en manos de la Corte Suprema. Hoy en día, por ejemplo, existe una sala especial de la Corte Suprema que revisa todas las solicitudes para procesar a congresistas, ¿no es cierto? Y sin embargo, los informes que salen de ahí van al Congreso y pueden seguir cualquier suerte. En la mayor parte de los casos se archivan. Y esto es por las negociaciones que hay al interior del Congreso. Y esto no ocurre solo con el actual, viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y además recordemos, para poner muy claro para la audiencia, que la inmunidad protege al congresista en sus funciones como parlamentario. No antecede a las mismas, es decir, si cometió un delito desde la falta de pago por manutención a sus hijos hasta cualquier otro delito, no se le puede proteger por eso, solo por sus funciones parlamentarias. Donaire, ¿no es cierto? A él lo que ha ocurrido es que se le ha procesado por un delito cometido antes de ser robar congresista. Gasolina. Claro, por eso es que aquí en el Perú hemos creado una situación en la cual muchos que tendrían que estar frente al Poder Judicial, por lo menos para que se sepa si merecen o no una condena, van al Congreso. El mayor incentivo para ir al Congreso no es el sueldo, ni los gastos por viáticos por representación, sino más bien la inmunidad. Ahora, otra de las propuestas también presentadas por esta comisión de alto nivel y que sí para muchos es polémico todavía, es eliminar la figura de vacancia o eliminar la figura de incapacidad moral como causal de vacancia, ¿verdad? Aquí sí hay una explicación técnica, ¿no? Porque la incapacidad moral realmente valoraba la incapacidad mental. No es la figura que se está tomando en cuenta para las discusiones de debate del Congreso. Porque si no es un cajón desastre, ¿no es cierto?, que puede ser utilizado bajo cualquier pretexto, y eso sí ha generado... Se puede acomodar la figura, no forzarla. Así es. Yo creo que, bueno, hay que decirlo, esta comisión ha estado formada, bueno, sabemos que la presidió Fernando Tuesta, pero es un grupo de especialistas, de gente muy calificada, y creo que sus propuestas deben ser consideradas porque no se trata de, digamos, medidas aisladas, sino que están planteando algo de conjunto que guarda consistencia. Ojalá que en el país se pudiera poner atención a esto, y hay temas que son bastante complejos, que no son tan fáciles de poder entender, pero que estas personas lo han estudiado a fondo. Yo, por ejemplo, como decía, creo que habría que eliminar la inmunidad, pero estoy dispuesto a aceptar una forma de atenuación como la que están planteando ellos. Desde el Congreso señalan que más bien podría ajustarse un poco la figura. Claro. Pero yo creo que lo que ellos han venido planteando, o lo que mejor dicho está planteado ahora en el informe que acaban de entregar, es bastante sugerente, y creo que en la mayor parte de los casos no hay forma de discrepar porque nace de la experiencia este asunto también. Lo que ha dicho el congresista Lescano, por cierto, en el marco de las investigaciones que se le están siguiendo por el delito de acoso sexual, es que se trata de una venganza política. ¿Hay cabida para ese argumento?
No, yo creo que lo que pasa con el señor Lescano es que, reconociendo que no es una persona de las simpatías de la gran mayoría en el Congreso con sus aliados en el APRA, él en lo personal se ha colocado en esta situación, que merece por lo menos la investigación para ver si hay o no delito, pero en términos éticos creo que es muy difícil que él pueda salvar su responsabilidad. Claro, además hay que separar la función como congresista de una acción irregular, indebida. Que no es en el ejercicio de la función. Que no es en el ejercicio de la función, Así es. ¿verdad? Nada de eso puede estar amparado por algún tipo de inmunidad. Ahora, en toda esta discusión acerca de los planteamientos de la Comisión de Alto Nivel, ayer conversamos con el presidente del Congreso, él anunciaba a través de las cámaras de Canal N que ellos mismos van a presentar su proyecto para la reforma política. Para algunos esto es desmerecer el trabajo de la Comisión de Alto Nivel, para otros más bien es que enriquezca el trabajo de la Comisión de Alto Nivel. Ojalá que vaya hacia el enriquecimiento, pero de lo que viene hoy día en el Congreso no podemos esperar mucho. Y me preocupa que en lugar de tomar este valioso aporte de una comisión que, como digo, técnicamente está muy calificada y que ha hecho unas propuestas que tienen enorme sustento, se pretende entrar otra vez a una suerte de competencia. Digo otra vez porque recordemos que con las propuestas para la reforma judicial, el Congreso pretendió en algún momento hacer la propia, o sea, claro, tener otro tipo de propuestas. Y esto llevó incluso a que se distorsionaran no solo lo que tenía que ver con el tema judicial, sino también en materia del referéndum. Por eso no tenemos ahora la bicameralidad. Pero creo que hay que tratar de hacer sinergias y no estar tratando de que cada quien quiera inventar la pólvora. Claro, y posiblemente el mayor impacto que tenga para los congresistas dentro de los partidos políticos es precisamente el tema de la inscripción de los partidos políticos, que parte de la reforma, ¿no? Eliminar un tope de firmas para evitar casos de corrupción, el pago de por medio para que se adhieran algunos simpatizantes, ¿no? Quienes conocen del tema saben que no se pueden conseguir esas firmas salvo que se falsifiquen o se pague por ellas. Hace rato que esto debió haberse derogado, haberse dejado sin efecto, pero no se ha hecho. ¿Por qué? Porque en el Congreso no les interesa. Quienes tienen hoy día participación quieren seguir repartiéndose la torta entre ellos y que nadie más entre. Pero el problema real es que tenemos cascarones que no tienen ninguna, ninguna base de realidad de organizaciones políticas que están ahí funcionando y que son los que llaman vientres de alquiler, que prestan, digamos, su membrete para que otros puedan hacer uso de lo mismo. O sea, la degradación de la política también tiene que ver con eso. Me parece excelente la propuesta de eliminar este requisito. ¿Pero cómo funcionaría entonces? Bueno, ahora lo que se estaría pidiendo son cosas más reales, o sea, que hayan afiliados, un número creo que es el 0.75% de quienes votaron para elecciones parlamentarias. En este momento estamos sintiendo un temblor. Temblorcito. Sí, me parece intensidad. El epicentro es el Congreso, seguro. Continúa. El epicentro será el Congreso, a lo mejor, porque estamos hablando del Congreso de la República. Siempre compartimos esta información en vivo con ustedes y además añadimos el hecho de que nosotros estamos en un estudio, entonces se mueven las luces, se mueven algunas locaciones que se encuentran en los exteriores, así que nosotros no tenemos información oficial en estos momentos, pero vamos a contactarnos con el IGP para conocer cuál es el epicentro y también si es que hay algún tipo de reporte de daños. Ha sido largo, ¿verdad? Aquí se ha sentido así, no sabía yo si se estaba moviendo la urna, estaba pasando algo, o si algún congresista estaba entrando para evitar esta conversación, pero ya pasó. Se le mueve el piso al ministro de Justicia. Se le mueve el piso al ministro de Justicia. Vamos a hablar de eso entonces. Se le mueve el piso al ministro de Justicia, cerrando el tema de la inscripción de los partidos políticos, sería saludable. Muy ¿verdad? saludable. Sería saludable el tomar en cuenta esta reforma, pero pasamos al ministro Ceballos, quien ayer tuvo que atender esta solicitud de 21 consultas. Esta caprichosa solicitud, ¿no? ¿Usted lo considera caprichoso? Totalmente. No era necesario que el Congreso, claro, de manera pública, además, porque ha sido una audiencia pública, conociera pormenores y detalles del acuerdo con Odebrecht. Además porque se sabía que no, porque ya se conoce que esto es una negociación llevada adelante por el Ministerio Público con participación del procurador, pero solo para los temas que tienen que ver con reparación civil, y que los términos de estos acuerdos son reservados, que ni siquiera han sido todavía aprobados por el Poder Judicial, de manera que es hasta cierto punto majadero, ¿no?, plantear una interpelación todavía al ministro. Yo lo que creo es que aquí estamos en una contraofensiva. Los que no quieren que se conozca la verdad sobre los temas de Odebrecht están tratando de sabotear este asunto a como dé lugar. ¿Sobre los temas o sobre las vinculaciones con algunos nombres
de autoridades, exautoridades y líderes políticos. Así es, ¿no? así es. Yo creo que lo que está en cuestión es eso. Es la revelación a través de los colaboradores eficaces de quienes estaban implicados en esa red de coimas. Les importa muy poco el tema de la reparación. Creo que son algunos, probablemente de buena fe puedan plantear eso, pero la gran mayoría de los que están en este discurso no tienen ninguna expectativa respecto a la reparación civil. Lo que quieren es sabotear el acuerdo. Claro, vamos a poner en contexto rapidito a nuestra audiencia cómo es que se convoca finalmente a esta interpelación. Hay una reparación estimada hasta el momento de 610 millones de soles. Desde la oposición se señala, sí, perdónenme, me están hablando desde el switcher. A ver, vamos, me van a disculpar un ratito, vamos a ir con esta información que ya ha sido oficializada por el IGP. Ustedes lo han sentido aquí en vivo, 7:50, 4.9. Esto ha sido en Mala, la referencia 28 kilómetros al suroeste de Mala, en Cañete, Lima. Bueno, ha sido entonces de gran intensidad, ¿no? No tenemos reportes hasta el momento de Defensa Civil, así que vamos a estar muy atentos a lo que nos llegue desde Defensa Civil. Pero tenemos información desde Cañete, me comentan desde el switcher, Hernán Medrano con un reporte. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo se sintió el temblor allá? Porque aquí nos hemos asustado bastante, ¿eh? Igual acá este fuerte remesón que acaba de sentirse en la provincia de Cañete. Todo ocurría con normalidad cuando se presentó este fuerte movimiento telúrico que ha asustado a los cañetanos que se disponían a iniciar la jornada. Las primeras informaciones indican que el epicentro de este sismo se había producido en el distrito de Mala con una intensidad de 4,9 grados. En estos momentos realizamos las coordinaciones y el monitoreo respectivo para ver si se ha presentado alguna situación o alguna emergencia en la provincia de Cañete a consecuencia de este fuerte sismo que ha asustado a los cañetanos. Todo en estos momentos se desarrolla con tranquilidad. Sin embargo, este sismo asustó a los cañetanos y estamos en estos momentos monitoreando para ver qué ocurre en la provincia a consecuencia de lo que habría desatado este fuerte sismo. Muy bien, entonces, Hernán, de momento no ha pasado de ser un susto. Igual, como siempre, les recordamos que esto nos mantiene muy atentos si tenemos la mochilita de emergencia cerca a la puerta de casa, si es que hemos coordinado con los niños de la casa en caso de temblor, en qué parte nos vamos a encontrar, si es que los niños se encuentran en el colegio, así como con los otros integrantes de la familia. Muy bien, Hernán, gracias por esta comunicación. 7:55, retomamos el tema, estamos con Walter Albán, es miembro del Consejo Directivo de Proética, estamos conversando acerca de los cuestionamientos que vienen por parte del Congreso, opositores, por cierto, al acuerdo de colaboración que se ha logrado con Odebrecht. Ellos argumentan que el monto estimado hasta el momento por reparación, que son 610 millones de soles, es insuficiente, que es irrisorio, que es una falta de respeto al Estado peruano por la cantidad de dinero que se habría levantado Odebrecht en su red de corrupción y en estos procesos oficializados a través de la Caja 2 de las coimas. Obviamente con autoridades. ¿Le parece que comparta con usted algunos mitos y verdades acerca de lo que habría sido este acuerdo de colaboración, pero sobre todo acerca del monto? Vamos a pedirle a mi productor que lo ponga en pantalla, porque hay dos cosas que se han aclarado el día de ayer, además de manera muy solvente por parte del ministro. Primero, efectivamente, que se trata de un acuerdo que es reservado. El segundo, que la Procuraduría es autónoma. Y tercero, que esto es lo que se ha estimado hasta el momento. Así es. Es decir, si se presentan dos figuras, la primera, que se encuentren algunos otros indicios de algunos acuerdos irregulares, pues se sumarán también al monto de reparación. Y el segundo, que el Poder Judicial determine responsabilidad en algunas investigaciones que ya se encuentran en curso, ¿verdad? Es decir, no se trata de 610 millones y nada más. Se trata de 610 millones hasta el momento. Reparación por 4 proyectos del acuerdo, 610, intereses legales, 150, reparación por el proyecto Chaca, 65 millones, pago de impuesto a SUNAT, 450 millones, monto total, 1.275 millones, ¿no? Esta es una información que se ha sincerado, ¿verdad?, a partir precisamente de los cuestionamientos y que fue ayer explicada con criterio técnico por parte del ministro. Bueno, y lo que hay que tener claro, si no se llega a un acuerdo, ¿no?, perdemos de repente soy cabra, porque no vamos a poder conocer quiénes son los verdaderos responsables de haberle robado al país.
y por otro, de pronto quiebra Odebrecht, ¿no es cierto? Y no se cobra nada. Más que quiebra, se declara en insolvencia, porque bueno, podría serlo. La insolvencia es sí, parte de un proceso claro, que a lleva. voluntad me refiero, que puede ¿no? llevar. No, pero es además una situación en la que nadie puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. En consecuencia, como dice el refrán, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando, porque nos podemos sentar a especular de que de repente deben pagar pues 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, pero no tenemos ninguna garantía de que eso se va a producir. Yo creo que acá está clara la situación. Hay quienes están saboteando el acuerdo para que no puedan continuar las investigaciones. Y para eso se valen de este discurso que en buena cuenta lo han inventado con esa expectativa, pero no tienen ninguna preocupación real porque el Perú tenga mejores posibilidades de cobrar una indemnización más alta. Además también hay que dejar en claro una situación, si es que tras la interpelación se censura al ministro, eso no tiene una vinculación y una implicancia con el acuerdo de Odebrecht. No, por supuesto que no, pero sí hay una presión, ¿no es cierto? En ese momento hay una jueza que tiene que aprobar los términos del acuerdo. Me imagino todo lo que debe estar pasando por su cabeza en este momento cuando ve el escándalo que se arma contra un ministro que ni siquiera lo ha negociado. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto definitivamente no lo podemos dejar pasar. Además, pasan varias cosas curiosas. Por eso digo que hay una contraofensiva, porque lo principal es el Congreso. Pero me preocupa la actitud de la señora Keiko Fujimori, que después de haber dicho que iba a colaborar permanentemente con el Ministerio Público, se ha negado a declarar. Luego la agresión física que ha sufrido el fiscal Pérez. Declaraciones del presidente del Poder Judicial en la línea de que de pronto el acuerdo no queda como está acordado, ¿no es cierto? ¿A dónde Pero eso es verdad, el acuerdo no podría quedar como está acordado. No se supone que el acuerdo pasa, digamos, en una carpeta para su aprobación. Y tal cual debería ser aprobado, ¿no es cierto? Quien está encargado de esa valoración o rechaza o lo aprueba. No es una evaluación, digamos, por ítems o por así lo entiendo acuerdos. yo, y creo que lo entendemos muchos que estamos siguiendo ese tema, y por eso no entendemos esas declaraciones que tienden más bien a decir como que de pronto este acuerdo no es el acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si vemos todo esto aisladamente, de repente no nos preocupa tanto, pero si vemos lo que está pasando en el Congreso, lo que viene saliendo desde otros lados, y es más, después de que el señor Tubino, vocero de Fuerza Popular, había salido a decir que en la reunión que habían tenido en Chincha no hace mucho, habían acordado trabajar por el país, ya no confrontar, ya no llevar las cosas otra vez al enfrentamiento. Bueno, ¿dónde queda la palabra de estas personas, por Dios? O sea, siguen degradando la política, porque no cumplen con nada de lo que anuncian. Lo primero que hacen, por eso digo, ni siquiera lo invitan al ministro, no, lo interpelan. Y lo interpelan cuando él forma parte del gabinete anterior, o sea, cuando ni siquiera todavía este gabinete donde él ha vuelto a formar parte como ministro de Justicia ha sido convocado para el voto de investidura. Es importante lo que usted señala porque además se refuerza con las declaraciones del ministro en el sentido que él decía que el procurador ad hoc define su estrategia, estamos hablando del caso que está valorando, el caso Odebrecht, define su estrategia para la defensa del Estado sin necesidad de consultar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Así es. O sea, ahí resalta la autonomía. Esto es parte de la legalidad que ampara la Procuraduría. Es más, lo contrario entorpecería y merecería, además, el repudio de la autonomía de quienes están investigando el caso Odebrecht. Por supuesto, y esto se ha reclamado en el pasado y no muy lejano, ¿no es cierto? Es más, ayer escuchaba al congresista Víctor Andrés Belaúnde hablar de que el procurador actual, ¿no es cierto?, Jorge Ramírez, es un defensor de narcotraficantes, por Dios, o sea, lo que yo conozco como antecedentes. ¿Usted coincide con que hay una campaña para retirar al procurador Ramírez de este caso? Sin duda, hay una campaña contra todo lo que en este momento hemos podido avanzar, y quiero hacer hincapié en esto, porque Monseñor Irízar, a quien conocí personalmente, convocó a una organización de ayuda al prójimo, en buena cuenta, donde prestaba servicios el procurador Ramírez. Y ahí se atendió la situación de un burrier que había sido, digamos, draconianamente castigado, ¿no es cierto?, por algo que no se había visto prolijamente en el Poder Judicial. La familia y otras gentes piden la intervención de esta institución, y en esa ocasión el señor Ramírez intervino, pero para atenuar, digamos, la medida. No es un defensor de narcotraficantes, como lo quieren ahora pintar. Fue el único caso que revisó, vinculado el único que yo conozca que tiene que ver con eso, y ni siquiera por una cuestión, digamos, profesional particular, sino por una institución de servicio. ¿Por qué no escucho las mismas voces cuando, por ejemplo, se hizo público que el señor Chávarri había sido defensor de quienes habían incurrido en contrabando de armas y gente que está fugada? Y me parece además que de manera privada.
Por ¿no? supuesto, y como durante mucho abogado tiempo, durante el tiempo que ¿no? había sido sancionado y apartado del Ministerio Público, pero de todo eso dejan las cosas sin mayor, digamos, seguimiento. Pero sin embargo, cuando se trata de atacar algo directamente involucrado con un tema que nos es sensible y que a todos los que estamos contra la corrupción priorizamos, ahí sí se arman grandes escándalos y se inventan historias, porque eso es inventar una historia. La congresista Jenny Vilcatoma, quien además ha sido promotora de esta interpelación al ministro Vicente Ceballos, ha dicho en las últimas horas que ella va a solicitar la detención de los colaboradores eficaces, porque se debería retirar desde su criterio la figura de los colaboradores eficaces, y que además va a pedir también la detención de Jorge Barata y de Marcelo Odebrecht, quienes, recordemos, son protegidos además por la justicia de su país dentro del marco de colaboración eficaz. Bueno, la congresista Vilcatoma, francamente es muy difícil entenderla, ¿no? Lo menos que se puede decir es que es una persona díscola y que tiene muy poco, digamos, muy poca consistencia, porque pasan a su costado cosas gravísimas, ¿no? Contra, digamos, principios éticos y cuestiones delictivas, y ahí no las ve. Pero en todo lo que tiene que ver con esta connotación real de la lucha contra la corrupción, ahí ella se presta para lo que fuere. Me parece bastante penosa, el fujimorismo, dice usted. Digamos, la experiencia que tenemos en base a esta señora que estuvo con el fujimorismo, después salió de él, después regresó y ahora tiene también, digamos, yo creo, la vocería de otras gentes, porque creo que acá directamente quien está interesado en que esto se caiga es el señor Alan García y el APRA. Y creo que eso es lo que hay que evitar que ocurra de cualquier forma, ¿no? Más allá de esta propuesta, ¿es viable lo que está señalando la congresista Vilcatoma? Por supuesto que no, ella no es ninguna... O sea, ella, como cualquier ciudadano, podría presentar una denuncia al Ministerio Público, pero ya el Ministerio Público está en el tema, está siguiendo una investigación preliminar en este caso, ¿no es cierto? Y está avanzando hacia una investigación de mayor calibre, de manera que ellos son los que tienen que ver en qué medida conviene o no, y por supuesto eso sería totalmente contradictorio con el acuerdo, ¿no es verdad? Entonces, es simplemente seguir, digamos... Con un efecto distractor. Exacto, y tratando de meter más elementos para confundir y para trabar lo que se viene avanzando, ¿no? Bueno, muy claro, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por la calma en el temblor, yo suelo ponerme bastante nerviosa. Ya en el Perú estamos acostumbrados. ¿Verdad? A estos remesones. 8:05, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Son las noticias más importantes del día. Un sismo de magnitud 4.9 se ha sentido en Lima a las 7:50 de la mañana. El Instituto Geofísico Peruano ha precisado que el epicentro se ubicó a 28 kilómetros de Mala, en Cañete. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, afirmó que el acuerdo de colaboración con Odebrecht deberá ser replanteado si se deroga el marco legal en el que fue desarrollado. Señaló además que la Fiscalía aún no presenta expediente para ser evaluado. La Comisión de Ética debatirá y votará hoy el informe que recomienda suspender 120 días a Johnny Lescano por el delito de acoso sexual. El legislador ha calificado la decisión de venganza política al denunciar que hay un complot en su contra. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto la apelación del congresista Edwin Donaire por el caso Gasolinazo. El juez César San Martín informó que máximo 30 días dará su fallo. Por su parte, César Nakazaki, su viejo amigo, aseguró que no hay pruebas contra su patrocinado. Atención con esta alerta, hoy los distritos de Lima Este van a continuar soportando temperaturas máximas de 30 grados Celsius. Senami ha advertido además que la radiación solar en la capital será extremadamente alta, alcanzando el nivel 13. Aumentó a 47 el número de muertos y heridos en China tras la peor explosión en una fábrica de pesticidas. Los bomberos continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Y recuerde que la información actualizada al momento usted la tiene ingresando a canaln.p. Pase por ahí y siga. Vamos a tomar
tomar un poquito de agua y estar un poquito más calmados después de este remesón. Ya tenemos información oficial que viene del IGP. La intensidad, Augusto, ha sido 4.9, pero tú me has dicho que has estado Yo estaba en acá la al salita costado, de al lado. y no lo sentía. Yo decía, ¿qué les pasa en el switcher? ¿Qué le dicen a Karina? Yo escuchaba la dirección que te daban y decía, ¿por qué interrumpe la entrevista con Albán? Claro. Y acá me dice que sí se ha sentido el remesón, Aquí claro, en el porque estudio, tenemos claro, los reflectores, las luces, la escenografía, Los backing, digamos, se ha sentido acá más, pero he visto que en el Twitter mucho, también ¿no? mucha gente lo ha percibido, y estas son, digamos, precisamente las magnitudes que ha registrado el IGP. Bueno, ha sido un sismo largo, según los comentarios de los tuiteros. En Cañete evidentemente se ha sentido un tremendo remesón. Conversábamos con Hernán Medrano, dijo que la población había estado muy asustada, que salió de sus casas, lo que regularmente, bueno, como regularmente uno reacciona en este tipo de eventos. Como siempre le recordamos, hay que estar organizados, hay que comunicarse con la familia, recordarles también que en caso el sismo sea de mayor intensidad, muchas de las redes de comunicación se van a ver inhabilitadas, pero lo que sí se asegura es que por lo menos uno pueda tener comunicación por mensaje de texto. Así que recomiende eso siempre a sus familiares, también algún punto de encuentro. En caso el sismo sea de mayor intensidad, hablaríamos ya de un terremoto. Y si es que puede tener esta mochilita de emergencia a la mano, pues enhorabuena, porque eso le puede salvar la vida, tal cual. Así que a tomar estas previsiones, pero aparentemente, por fortuna, no ha pasado de un susto. Son las 8:10. Vamos con más noticias. Martín Vizcarra está hoy de cumpleaños y justamente mañana cumple un año en la presidencia de la República. En medio de un convulsionado escenario político, le tocó a